Buenos días. Buenos días. Soy el señor Rodríguez. Hablé con usted por teléfono el otro día, ¿lo recuerda? Sí, claro. Pase y siéntese. Gracias. Bueno, pues usted dirá. Bien, como ya le comenté, soy el propietario de una empresa que lleva ya 3 años trabajando de manera bastante estable, la verdad. Y bueno, este año no sé por qué me han bajado considerablemente las ventas. Bueno, la verdad es que ninguna de las cosas que he hecho para intentar remontar ha salido bien. Entiendo. Y ya no sé qué hacer, la verdad. Y si esto sigue así, creo que me veré obligado a hacer algo que no quiero bajo ningún concepto. ¿Está pensando en vender? No. Claro que no. He trabajado muy duro por esta empresa. Me refiero a tener que despedir a alguno de mis empleados. ¿Sabe? El que menos lleva conmigo 2 años. Y son ya parte de mi familia. No quiero dejar a ninguno en la estacada. Por supuesto. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Por supuesto, esa es la última opción. Hay que encontrar el modo de superar esta situación sin que esto afecte a sus empleados. ¿Tiene alguna idea? Todavía es pronto. No tengo datos suficientes para poder decirle nada con exactitud. Lo único que sé es que tiene usted lo que nosotros llamamos una pyme. Espere. ¿Una pyme? Ah, sí, disculpe. Pymes. Es el nombre genérico con el que nos referimos a pequeñas y medianas empresas. Comprendo. Y para su caso en concreto, lo que sí puedo es ofrecerle lo que nosotros llamamos un plan estratégico. ¿Ha oído hablar de ellos? Sí, algo he oído, pero no sé a qué se refiere exactamente. Déjeme que le explique. ¿De acuerdo? La planificación estratégica es un proceso que pretende conseguir una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia. Es decir, establecer un plan para que su empresa se recupere e incluso mejore su situación anterior. ¿Y eso cómo se hace? No es sencillo, por supuesto. Es un trabajo duro que requiere muchos tipos de análisis distintos y luego un esfuerzo a la hora de ponerlos en práctica. Tenga en cuenta que como resultado de este proceso de análisis, conseguimos un documento donde estarán las bases y estrategias de su empresa para un periodo, ¿qué le voy a decir?, de entre 3 y 5 años. Entonces, en ese tiempo, ¿no podré tomar otras decisiones? No exactamente. En primer lugar, nosotros intentamos que nuestros planes estratégicos marquen las vías por donde debe circular la dirección de la empresa, y sobre esas vías usted decide. Y por otro lado, la empresa seguirá siendo suya y puede manejarla como a usted le parezca. ¿Pero usted me asegura la recuperación de la empresa? Hombre, yo no puedo asegurarle eso a ciencia cierta. Lo que sí puedo comentarle son las ventajas que tiene el plan y confirmarle que muchas empresas han sobrevivido gracias a un plan estratégico. Lo que me pide es que confíe en usted. En mí y en los datos objetivos. Mire, las ventajas son las siguientes. Recopila una gran cantidad de información y no solo de su empresa, sino del entorno en el que se mueve, del sector, de la competencia, etc. Permite marcar unos objetivos y una estrategia, habiendo reflexionado y analizando la situación con mucha anterioridad, lo que facilita la toma de decisiones, sobre todo de las más delicadas. Y por último, es una herramienta de jerarquización, es decir, este plan ayuda a que cada miembro de su empresa sepa cuáles son sus funciones y de ellas cuáles son las principales. Sí, la verdad es que usted me lo pinta muy bonito, pero no sé. Tengo amigos que emprendieron acciones similares y las cosas no les fueron bien. Está claro, cada caso es un mundo. Ya, pero comprenda también mi situación. Esto me supone un gasto y no estoy del todo seguro. Mire, yo le voy a ser sincera. Es cierto que este sistema requiere un gasto, aunque yo lo vería más como una inversión. Y es cierto también que en algunos casos falla. Y se lo digo abiertamente. Cuando yo empecé con este trabajo, metí la pata en un par de ocasiones. ¿Lo ve? Usted misma me confirma el riesgo. Escuche, un plan puede fallar por simplemente un par de motivos. Algunos que atañen a mi trabajo directamente y otros que no dependen tanto de mí como de usted y de su plantilla. ¿Qué quiere decir? Me refiero a que podemos elaborar el mejor plan estratégico posible, pero si no hay una implicación de la gente que está entre usted y los empleados de la cadena de fabricación, puede no servir de nada. Del mismo modo que si no recabamos la información suficiente, revisamos los planes de cada unidad o formulamos unos objetivos poco precisos, tampoco funcionaría. Y por eso hemos desarrollado uno de los sistemas de información muy precisos, que nos aportan información de más. De hecho, nos encontramos en ocasiones con informaciones que no nos sirven, pero por supuesto las desechamos, después de analizarla. ¿Sabe? Que conozca también los posibles fallos me da más tranquilidad. No sé por qué, pero usted no hace más que hablarme de la información, la recopilación de datos, etc. Sí, es la base para poder elaborar este documento.
Pero ¿a qué datos se refiere? Es algo complicado y por supuesto extenso, pero se lo resumiré lo máximo que pueda. Me parece bien. Pues vamos allá. Nosotros recogemos información de diferentes campos, por así decirlo. Perdone, si quiere, antes de meternos en materia, y como puede ser algo denso, ¿quiere un café? ¿Un café? Sí, tenemos una cafetera aquí en la oficina. Si le apetece una taza. De acuerdo. ¿Fuma? ¿Qué? ¡Que si fuma! No, ya no, lo he dejado. Ha hecho muy bien. Yo estoy intentándolo. Pues déjelo y verá cómo lo nota. Ah. A ver si puedo, que me está costando... Normal. Tome su café. Gracias. Está muy bueno. Gracias, pero no lo hago yo. Lo hace mi socia. Pues lo hace muy rico. ¿Se lo diré? Bueno, ¿por dónde íbamos? Le decía que recopilamos datos de diferentes tipos. Por un lado, hacemos un exhaustivo análisis de la situación externa. Para que me entienda, hoy en día hay muchas variables que afectan a una empresa, y en este apartado estudiamos la situación del mercado en el que se mueve la empresa, presentando mucha importancia a las empresas competidoras, las existentes y las que pueden aparecer, que esto siempre se dejaba a un lado y es importantísimo, como también nuevas formas comerciales y un detallado estudio sobre el cliente y su evolución en el tiempo. La verdad, sí que parece un trabajo duro. Lo es, y solo le he comentado de manera resumida el primer punto. ¿Hay más? Claro, seguiríamos con el entorno. El entorno. Un momento. ¿Qué diferencia hay entre la situación externa y el entorno? A priori pueden parecer lo mismo, pero no lo es. Cuando hablamos del entorno, no nos referimos ya a la situación puramente comercial, sino a otros factores que afectan a una empresa, como son la situación política, la economía del país, cuestiones socioculturales que puedan afectar a la demanda de los clientes e incluso a las tendencias económicas y competitivas a nivel mundial. ¿Es un análisis político? Por supuesto, la política es muy importante para una empresa. Hay empresas que se han ido a pique, simplemente por no saber adaptarse al cambio de política económica y social, independientemente del partido que esté en el poder. Se lo aseguro. Vaya, no lo sabía. Pero todavía hay más, porque después de este, digamos, análisis contextual, entramos en detalle en el sector. Y aquí empezamos a hablar de una palabra que seguro que le sonará muy familiar: competencia. Claro, llevo 3 años dándole vueltas a esa palabra. Yo llevo algunos más. Supongo. En este punto también analizamos la situación y la fuerza negociadora de los clientes y los proveedores. Este punto del entorno me parece el más interesante. Es sin duda el más efectista. ¿A qué se refiere? A que reflejan datos con los que usted trabaja a diario. Pero el resto del análisis es igual de importante, sobre todo el siguiente punto. ¿Cuál es? El análisis interno. Es decir, el de la propia empresa, ¿verdad? En efecto. Con ese nombre nunca hubiese imaginado. En una frase, pretende destacar las debilidades y fortalezas de nuestra empresa. Con estos datos podemos utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las oportunidades del mercado y, corrigiendo nuestros puntos débiles, reducir o eliminar las amenazas del entorno. Buena filosofía. Sí, además así finaliza el proceso de búsqueda de información. Por fin. Pensé que no iba a acabar nunca. ¿Cuánto dato? Solo así conseguimos una base fiable para poder formular lo que va a utilizar después usted en su empresa, los objetivos y las estrategias. La verdad es que en este punto debería recibir un par de lecciones, porque todas las estrategias que he intentado no me han dado resultados. ¿Por ejemplo? Pues bajar los precios, pensando que al aumentar en un gran número las ventas iba a obtener mayor beneficio. Pero sí, aumenté las ventas, pero no lo suficiente, y casi acabo perdiendo dinero. Para que esa estrategia dé resultado hay que intentar reducir también los costes de producto, si no, tendría que aumentar la productividad y el índice de ventas dispararse. Sí, de eso me di cuenta después. Lo principal es marcar unos objetivos precisos, lo más precisos posible, y después estrategias detalladas para intentar conseguirlos. ¿Y quién marca esos objetivos? Principalmente usted. Y uno de esos objetivos ya me lo ha dejado claro. Y es que quiere recuperarse económicamente, pero sin que eso afecte a sus empleados. Ese es un buen objetivo para empezar. ¿Y si deseo expandirme o crecer? Esos, en este caso, son objetivos más a largo plazo, pero son objetivos. Yo he elaborado un plan estratégico,
para un empresario cuyo objetivo es vender la empresa. ¿Eso se puede? Claro, en base a los objetivos se elabora la estrategia. Le aseguro que teóricamente estudiamos muchísimos tipos de estrategias que son perfectamente aplicables a la práctica. Eso sí, para que sea efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones concretas. Si no, al final el plan estratégico se convierte en un texto lleno de palabras y más palabras que no sirven para nada. Deben ser casi órdenes. Claro. Y una vez elaborada la estrategia, ¿qué falta? Pues lo más importante, para su empresa, claro. ¿Qué es? Ponerla en práctica. Ah, claro. Es lógico. Si no se pone en práctica es una pérdida de tiempo y de dinero. En efecto, pero para eso, el plan estratégico tiene una última fase, que se realiza simultáneamente a la puesta en marcha del mismo y que se llama, lógicamente, fase de control. Ya veo yo que en los nombres no os complicáis mucho. La verdad es que no, pero mejor así, que bastante complicado es todo lo demás. Un poco sí, la verdad. Aunque bueno, creo que me ha quedado bastante claro. Me alegro. Gracias. No hay de qué, es mi trabajo. Sí, y lo haces muy bien. Vaya, gracias. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que vayas preparándome un plan de esos que vamos a sacar esta empresa adelante, cueste lo que cueste. No le quepa duda, a por todas. Eso es. Y ahora me marcho. No le quito más tiempo. No se preocupe, para lo que usted quiera. Pues sí, ahora que lo dice, sí. Si me va a hacer el plan estratégico, creo que vamos a pasar mucho tiempo juntos y hablar mucho. ¿Me equivoco? No. Entonces creo que debemos empezar a tutearnos. Si no, esto va a ser muy aburrido. Está bien, como quieras. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Guapetón.